Saludos cordiales. Muchas gracias, apreciados organizadores de la Escuela Militar de Ingeniería en la dirección del posgrado de la Unidad Académica Cochabamba. Les habla Milagros Elena Rodríguez en el Congreso Epistemes Emergentes y Complejidad. Dedico a Dios todo lo que hago y que su sabiduría alumbre en esta disertación. Agradecimiento especial, aparte de los organizadores, al doctor José Alonso Andrade, quien con su bondad ha recomendado mi presencia en el evento. A Cochabamba asisto con la sangre del guerrero del gran mariscal Antonio José de Sucre, desde Cumaná, Venezuela, la cuna de su nacimiento, ser humano político, estadista, educador, diplomático y estratega militar venezolano, prócer de la independencia de 5 naciones. Es de recordar con gallardía y portar con herencia responsable que Sucre, junto a los líderes libertarios, fundó la República de Bolívar, después denominada República de Bolivia, en homenaje al libertador, a quien encargó la redacción de su Constitución, la cual fue promulgada en 1826 bajo la premisa de ser la Constitución más liberal del mundo. Al frente del gobierno boliviano, Sucre promulgó leyes progresistas, ejecutó la división política del país de acuerdo con la Constitución propuesta por Simón Bolívar, impulsó la instrucción pública, organizó el aparato administrativo y encaminó ambiciosos programas para la recuperación económica. El gran mariscal fue herido de 2 balazos el 18 de abril de 1828 en un motín en Chuquisaca. Este incidente ocasionó que el mariscal tomara la decisión de abandonar el cargo del presidente de Bolivia para evitar rencillas y contribuir a la pacificación de la República. La asamblea local lo nombró presidente vitalicio, pero dimitió en 1828 a raíz de los motines y la presión de opuestos a la independencia boliviana. Antonio José de Sucre no solo debe brillar en monumentos en Cochabamba, en Bolivia, sino en nuestro hacer educativo como portadores de profesionales, de ciudadanos planetarios dignos de su herencia libertaria y educativa. Un ser complejo que debemos revisitar. Titulo mi disertación Rupturas asignificantes de coloniales planetarias complejas, para surgir en algunos otros epistemes que estaré explicando más adelante, asumiendo que la decolonialidad planetaria es apodíctica de la complejidad y de la transdisciplinariedad. Por ello, al sustentar estos 3 epistemes devinientes de esas rupturas asignificantes de la decolonialidad planetaria y complejidad, asumo entonces una decolonialidad como planetaria en el sentido de una inclusión para pensar en romper las fronteras de la ciencia y del conocer, en ese pensamiento abismal que nos ha llevado a enajenarnos de nuestra propia historia y de nuestra propia constitución compleja. Pasearé por los rizomas de la disertación, insuficiencias, tras paradigmas, categorías, líneas de investigaciones en las cuales he venido trabajando, la crisis de esas concepciones epistémicas, de ese paradigma colonial que se ha creído rey, y para ir a estos 3 epistemes que devengan de las rupturas asignificantes como propiedades de los rizomas en la decolonialidad planetaria complejidad,
y luego algunas conclusiones de aperturas, jamás definitivas. Cada vez que ustedes revisan alguna de mis investigaciones, consiguen al final conclusiones de aperturas o conclusiones en apertura o comenzando a concluir, jamás finalizando concluir, para indicar que la verdad absoluta no existe, como nos lo han querido imponer. En lo adelante, el prefijo trans significa más allá, más allá. Es una deconstrucción, una decolonialidad que tiene una herencia de la transmodernidad y que yo insisto en llamar de colonialidad planetaria. Entre las insuficiencias y los paradigmas que nos llevan a pensar más allá en categorías complejas, vamos a visitar alguna de estas crisis que ya desde luego muchos de ustedes han tratado y que estamos conscientes y que agradezco que pueda estar con grandes investigadores acá, de los cuales aprender y en los cuales pues ir nutriendo. Modernidad, posmodernidad son ambos proyectos decoloniales, son proyectos decoloniales. La posmodernidad no es más que la inclusión del otro en lo mismo, en el sistema antiguo, son palabras de Enrique Dussel. Por ello, en este hacer y en este pensar, nosotros debemos estar conscientes que a pesar del encuentro con el yo que se ha venido promoviendo, siempre permanecerá una cierta exterioridad identificable. Palabra de Dussel nuevamente. Por lo tanto, en esa exterioridad se han camuflajeado los saberes de las civilizaciones ocultadas, minimizadas. Así, la epistemología que proviene de la modernidad, posmodernidad, colonialidad, se encuentra colonizada en todo sentido. Y en esa colonización nos ha llevado como sujetos de paquetes engranados, olvidando nuestra diversidad, en una colonialidad global que nos idiotiza en el conocer y en el comportarnos en contra de nuestra propia naturaleza. Y en la manera de investigar, en la manera de ser y hacer, en la falta de solidaridad hacia el otro. Y por supuesto, en nuestros países una colonialidad interna que permea y al fin y al cabo es un instrumento con la misma cara moderna y posmoderna disfrazada de colonial. Y en esa posmodernidad, posmodernidad nos han llevado como lo afirmaba Platón, en la cueva de la caverna, con un vendaje que nos impide ver realmente quiénes somos y de dónde venimos, y sobre todo nos impide un accionar humano que nos lleve a una liberación profundamente ecosófica en el hacer, ese arte de habitar en el planeta, porque como ciudadanos idiotizados en la historia pensamos siempre a favor del proyecto colonial del momento. La decolonialidad planetaria es la contracara de la colonialidad, la liberación como proyecto que comienza en el mismo instante de la opresión de los pueblos. Esa colonialidad sigue sus dispositivos opresores, profundamente opresores en la forma de vivir y hacer. Por lo tanto, bajo esos pensamientos es muy fácil decir que somos complejos y que actuamos complejamente estando colonizados, porque la complejidad, quiero decirle, es la vida misma y no necesita ser reconocida para existir. Pero para pensar complejo, para investigar complejo, para actuar como seres humanos complejos, nosotros debemos desligarnos para religar las esencias encubiertas de nuestras civilizaciones. Es así como, entonces, montándome en hombros de gigantes, ¿no?, como lo decía Albert, vamos entonces desmitificando la vieja forma estatutaria de investigar, para ir complejizando los métodos, decolonizándolos, y es lo que yo llamo transmétodo,
como por ejemplo más adelante les explicitaré la hermenéutica comprensiva, ecosófica y dialéctica. En tal sentido, nosotros debemos de pensar cómo, quitando ese velo que nos impide actuar como realmente somos, seres complejos, cómo podemos nosotros aumentar el número de conexiones entre cada uno de los puntos, de los encubiertos, para entonces complejizar una mirada como en el todo, como, de la tierra como patria, sin cometer errores de exclusión. En ese sentido, entonces, para pensar complejo, para investigar complejo, para actuar complejamente desde nuestra propia interioridad, debemos de ir quitándonos ese velo de la decolonialidad planetaria que nos minimiza. Entonces los rizomas, a medida que se van delineando, ese complejo se va conformando, y así, sin duda, como en la teoría de grafos en matemática, con vértices o puntos y líneas se van conectando muchas veces líneas indecibles, y como lo afirma Deleuze y Guattari, nos acercamos a una comprensión sobre la manera en que la complejidad se presenta en las sociedades contemporáneas. El discurso entonces es de especial interés por la posibilidad de conexiones entre dos puntos o categorías que antes aparecían separadas en lo que Boaventura denomina el pensamiento abismal. En esas propiedades de conexión, heterogeneidad, multiplicidad, rupturas asignificantes, vamos consiguiendo esencias en las investigaciones decoloniales, planetarias y complejas. Por ello, con la ruptura significante estamos hablando lo que rompe todo orden de verosimilitud y de inteligibilidad, desde luego, donde la complejidad no es un fundamento, sino el principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en el cual estamos y en el cual nos constituimos. Son palabras del moriniano La luciérnaga centenaria de la humanidad de Edgar Morin. Pero ¿qué son esos transmétodos? ¿Qué son las transepistemologías? No es un barrido a la forma de investigar, de ninguna manera. Es desligarnos y religarnos para ser inclusivos en una, por ejemplo, de construcción rizomática, en un abrazo de los saberes, rompiendo el pensamiento abismal para ir a esencias decoloniales complejas y desde luego transdisciplinariedades. No olvidemos nosotros que la complejidad es un pilar de la transdisciplina. Como por ejemplo con los transmétodos, que son caminos para ir del pensamiento disyuntivo y reductor al pensamiento complejo, como una alternativa para complejizar los métodos en una tarea de construir el conocimiento y ir más allá de los límites impuestos por el paradigma rey, como por ejemplo la fusión que realicé entre en la hermenéutica ecosófica y la diatópica, que lo llamé hermenéutica comprensiva. Es uno de mis primeros transmétodos en mi segunda tesis doctoral, y en un homenaje que con mucha humildad y mucha alegría les comento, dedicado a Dios Padre, quien me da todo, publicado por la Universidad de La Guajira, en la revista Entre Textos, se hace toda una especificación de los transmétodos y lo que hemos venido haciendo al respecto en esta salvaguarda de todas estas categorías maravillosas que tienen herencia en Raymond Panikkar, Edgar Morin, Enrique Dussel, Rigoberto Pupo y todos los decoloniales planetarios complejos de la historia, que pretendemos ir investigando día a día pero con mucho énfasis, porque nosotros debemos aceptar, y ahora quiero citar textualmente a Raymond Panikkar, quien dice: desde luego, de decantar la realidad colonial vivida del síndrome colonialista, que consiste en creer que existe una supercultura superior a todas las demás, capaz de ofrecerle una benigna y condescendiente hospitalidad. Tenemos que tener cuidado, porque bajo esa crueldad de superioridad hemos vivido por siglos. Entre las líneas de investigación que pueden conseguir ustedes en Internet,
en las cuales estoy trabajando al respecto, se encuentra educación tras epistemología tras compleja, de colonialidad planetaria, complejidad en religaje, tras epistemología de los conocimientos, saberes y tras epistemología compleja, y que pueden acceder en internet desde este blog o simplemente colocando Milagros Elena Rodríguez en el buscador. Y esta crisis que ya han venido de alguna manera tratando, la crisis de las concepciones epistémicas paradigmáticas coloniales, que me hacen pensar en la posibilidad de otro modo y de otro conocimiento complejo, vamos a hacer un resumen de ello. El paradigma modernista, posmodernista colonial, se ha acentuado en un aparente triunfo en el dominio físico. Por ejemplo, en la imposición del dominio de la naturaleza para destruir la naturaleza, porque lo que se quiere destruir hay que dominarlo, pensando que hay límites a la elementalidad. Ese pensamiento simplificador es una visión estática de las infinitas interacciones, es una crueldad inmensa. La manera de conocer del pensamiento simplificador: no se puede ser jamás un pensador complejo investigando bajo los métodos tradicionales del paradigma rey. Y eso es una de los, yo diría con mucho respeto, de la cantidad de errores e inconsistencias paradigmáticas que se consiguen en las investigaciones. El pretender ser complejo complaciendo los métodos tradicionalistas, que ya de por sí, per se, en statu quo, son reduccionistas. Esos epistemes, desde el paradigma rey, que se cree rey, es simplificador. Considera dos tronos, una realidad empírica y una verdad lógica. No ve el mar sino solo por esos dos orificios. Es incapaz de subirse en el balcón para ver el mar de incertidumbre, porque sufre de una insuficiencia en las nociones de orden, desorden, interacciones. Se cree intocable y definitivo, sus pretensiones son absolutistas, y si las investigaciones no se realizan de esa manera, no son válidas, y eso es impuesto en los posgrados, y debemos de tener mucho cuidado con ello. Hay un orden, un rey, una demanda. Ese sistema de medidas exige que se cumplan sus postulados, y si esos postulados no son acatados, la investigación no es válida. Y entre ellos, que el sujeto investigador permanezca como objeto, con su sentipensar y sus sentimientos y sus subjetividades fuera de la investigación. Y allí es la primera violación a la condición humana de nosotros. Los epistemes son impuestos como la verdad, son fijos, con pretensiones vendidas, aseveraciones hacia el colonizador. El ser humano es una unidad indivisible de naturaleza, cuerpo, mente, alma, Dios, espíritu, en el que jamás se puede conocer si se intenta comprender por separado cada componente, si se niega con eso su complejidad. Y yo estoy simplemente atendiendo a resultados de grandes investigaciones desde los filósofos antiguos. Hay que decantar la realidad colonial vivida del síndrome colonialista, donde hay una cultura superior. Y como dice Sepúlveda, gran estudioso de Raymond Panikkar, la relación del ser humano y la naturaleza, esa experiencia integral de vida, postula como camino la triple relación entre lo divino, la naturaleza y el ser humano. Y nótese que no les estoy hablando de religión, porque es uno de los primeros errores de la ciencia. Se separó de la filosofía y ésta se separa de la teología, y entonces la ciencia toma el lugar pretendido de querer ser Dios. Esa realidad reducida, donde hay tres realidades por separadas, Dios, el hombre y el mundo, tampoco es válida, porque entonces esa realidad cosmocéntrica es profundamente compleja. No nos olvidemos que Edgar Morin se monta en hombros de gigantes, y entre uno de ellos, lo ha dicho él claramente, es Raymond Panikkar, aparte de Heráclito y otros. Estas realidades negadas, epistemes transdisciplinares como ejercicios de poder, desconocedores y negadores de la complejidad de la vida, es que se ha tratado de legalizar
que los epistemes modernistas transitan un status quo definitivos, pero son antiecosóficos y van en contra de las civilizaciones, porque separan a los conocimientos de los saberes legos, soterrados, olvidados, de los saberes indígenas. Y entre otras, la razón la han concebido, alojado exclusivamente en la mente. Y aquí yo rescato las máximas de la filosofía antigua, que la razón no solo está alojada en la mente, sino en el alma y en el espíritu. Por eso el pensamiento profundo, dialógico, dialéctico es posible, más allá de las imposiciones de algoritmos y de pasos acabados. Más allá de ello, por ejemplo, se ha impuesto la matemática, y es una línea de investigación muy importante, la matemática como objeto de poder para dominar, porque cuando el estudiante se domina, se cree sumiso y se lleva entonces a escenarios minimizadores de su propia existencia. Y ello se ha hecho en el trabajo. Se ha creado un ser humano y todavía se sigue imponiendo en todos los estudios, en los estudios de posgrado, las competencias. Si no es que un ser humano no tenga competencia, debe saber hacer. Pero el ser humano muere por una competencia, se suicida por una competencia y se denigra al otro por competir, y resulta que esa productividad que él lleva es para el proyecto colonial global de la historia, que es utilizado a favor de él. Desde luego tendría mucho que decir, pero en lo que sigue quiero dar algunas esencias de esos tres epistemes, más allá de los epistemes, de lo conocido, supuestamente conocido, que es colonial y reduccionista, para develar cómo en esas rupturas asignificantes con la decolonialidad planetaria y complejidad podemos ir a conocer y a tener esencias a favor de la vida y la salvación del planeta, y ello es educable y debemos promoverlo en todos los niveles educativos, la conformación de un ser humano profundamente ecosófico, un ciudadano planetario. Como hemos venido diciendo, entonces, hemos dicho que una de las propiedades de los rizomas es la ruptura asignificante, de la misma manera que puede ocurrirle a un episteme para llevarlo decolonialmente más allá al transepisteme. Estamos diciendo que los rizomas pueden ser rotos, interrumpidos en cualquier parte, y no hay imitación ni semejanza, sino surgimiento. Se trata de un guantazo a la médula del paradigma reduccionista, paradigma rey. En las investigaciones rizomáticas nada es definitivo, ni hay verdades acabadas. En ello solo se dan pinceladas y líneas de salidas y conexiones. Es la esencia misma del mar de incertidumbre que es la vida en el planeta, lo indecible, que no sabemos, y que es la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia que solo Dios ha respondido. En esa entonces unión, naturaleza, cuerpo, mente, alma y espíritu y Dios, esa concepción compleja de la condición cosmoteándrica, a la que avala Raymond Panikkar, Edgar Morin y tantos otros, comenzamos entonces a reconstruir qué es esto de condición humana, qué es ecosofía y todo ello. Están muchas investigaciones que podemos visitar. En ello, entonces, jamás pretendemos finitudis, disfrutamos de lo incontable, indecible, de lo inacabado. Nos alimentamos, vamos sabiendo de lo innumerable y de la belleza que es crear líneas discursivas y rupturar constantemente para conocer una realidad a la cual nunca vamos a alcanzar, pero que vamos desmitificando todo lo oculto en el mar de incertidumbre. Vamos develando en estas investigaciones con cortos segmentos, aún llenos de infinitos puntos, buscando su conectividad para seguir complejizando, armando rizomas. Continuamos el incesante e infinito proceso de conocer sin soslayar. Son preeminencias
disciplinarias, sin esas preeminencias disciplinarias ni proyectos soslayadores. Por eso los epistemes decoloniales planetarios complejos van desmitificando y desligando esas verdades fijas, pretendidas, llenas de finitudes que nos han impuesto. Con la decolonialidad se da entonces una apertura a la inclusión en todo sentido para conformar pisos en archipiélagos de certeza de las concepciones que se anidan en esas interacciones, considerando la ecología de la acción, las posibles retroalimentaciones del sistema. Así, de ninguna manera el sur desmitifica a Occidente o al norte y no comete los mismos errores que el norte cometió con nosotros. Se van conformando una fraternidad en el conocer, con comunidades de aprendizaje sin soslayaciones. En ese modo humano se develan conocimientos soterrados en la ignominia y en el conocer, donde la educación planetaria, lógicamente decolonial y compleja, hace escena de la recivilización de los males que ella misma impuso. La vida y la salvaguarda son primerísimas de interés para conformar esos epistemes, regresando a la complejidad del ser humano, a su sentipensar y subjetividades, a esa comprensión dialógica, dialéctica que nos lleve a las alturas del conocer, del que nosotros somos capaces, y que para ello necesitamos desligarnos de los mal denominados conocimientos científicos, de su colonialidad y reduccionismo, para dar aperturas, desligando a estos del reduccionismo, para que den apertura a los saberes enterrados en las civilizaciones y minimizados, para conformar transversalmente complejidades en la construcción salvaguardadora de la vida en todo sentido. Esa comprensión dialógica es necesaria para ir a romper los pensamientos abismales y renacer en todo sentido en la potencialidad del hombre que había sido desmitificado en su propio poder de pensar. Esa concepción compleja del ser humano, naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios, no son dependientes en la conformación del ser humano. Y allí entonces nosotros nos vemos que las religiones, por ejemplo, han sido desmitificadas en este sentido, en estas investigaciones transmetódicas a favor de la misticidad del ser humano, que se regresa a las preguntas originarias de la filosofía que se han olvidado en la colonialidad. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su función en la tierra? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su papel complejo en el buen vivir con la naturaleza, con el Pachamama, salvaguardando nuestros recursos? Los transepistemes, por su esencia de colonial planetaria, ponen en igual grado de importancia todos los saberes ancestrales. Y desde el patrimonio histórico, desde ese patrimonio histórico, nosotros vamos a develar transepistemologías abiertas, inclusivas, transdisciplinarias. Sí, porque a través del patrimonio histórico y el conocimiento y el patrimonio científico, nosotros entonces podemos entender, por ejemplo, por qué los mayas, inventores del número cero, desmitificados en la historia, tienen un sistema numérico de base 20 que produce números muy altos. Y es porque cuando vamos en las investigaciones vemos que ellos eran vendedores de cacao en grandes transacciones, y allí la razón de las cantidades. Pero por ejemplo, los egipcios inventores de las fracciones y todo eso, usaban cantidades muy pequeñas porque ellos se encargaban en sus transacciones de hacer divisiones muy pero muy pequeñas, y su sistema entonces de numeración es lleva números muy pequeños, números decimales muy pequeños. Esos epistemes transdisciplinares, como ejercicio de liberación y conocedores y promotores de la complejidad de la vida, nos incitan a una nueva civilización y a una nueva forma de hacer ciencia, de conocer, rompiendo la frontera de la ciencia para complejizarlas en aportes sustantivos que aparecen al romper el pensamiento abismal
son ricos en complejidades que dan sentido del cuidado de la vida, de la aceptación de que la verdad absoluta no existe y que solo en la Sagrada Escritura Jesucristo manifiesta verdades absolutas y que deben de ser respetadas en la ciencia, porque la ciencia no es llamada a tomar el papel de Dios, ni el hombre es llamado a tomar el papel de naturaleza ni de Dios. No sería extraño entonces que habláramos de ahora en adelante en los posgrados de la instrucción cosmoteándrica del ser humano y pongamos en escena el legado inmenso de Raymond Panikkar y Edgar Morin para poder entender verdaderamente qué es eso de hacer complejidad, qué es eso de ser complejos. Provocamos la inclusión ecosófica en la epistemología, en los campos científicos, emocionales y prácticos, para promover la responsabilidad social del docente como ciudadano, que también se enseña, es educable y debe reformularse a la luz de la decolonialidad planetaria y la esencia misma del ser humano, transversalizando los saberes para ir. Y para eso se necesitan entonces las rupturas de los rizomas para poder dar aperturas inclusivas en tanto lo científico, lo emocional, lo práctico y espiritual no se separan. Es así como el conocimiento no puede ir en contra de la vida misma y de la natura de la creación. Que las vigilancias del conocer de la ciencia deben estar promovidas por un proceso antropoético, tras epistemes ecosóficos y diatópicos que van imprimiendo el conocer con una salvaguarda de la vida, un verdadero ejercicio antropolítico que promueva la formación de ciudadanos planetarios con verdadera conformación, respetuosos de la condición humana. En ese sentido, las ciencias, en un diálogo dialógico dialéctico, porque lo dialógico no impide para nada lo dialéctico, ni lo dialéctico lo dialógico, se pueden volcar entonces civilizaciones develadas con la decolonialidad planetaria para provocar un estado de conciencia de nuestro accionar en el planeta y las necesidades de identidad tanto individual como planetaria. Para conformar entonces seres complejos y transdisciplinares en el investigar. Por eso lo apodíctico de la decolonialidad planetaria permite excelencias desligándose y religándose en un permear, en un redarguir de nuestras propias acciones, donde la cultura cobra sentido en ese sentipensar que va imbricado en el ser humano, en el sujeto investigador en primera persona. No estamos dando recetas, queremos afirmar que no estamos dando recetas, estamos develando y estamos al mismo tiempo desligándonos y religándonos porque sabemos que lo construido hasta ahora, a pesar de que ha tenido sus bonanzas, nos ha llevado nuestra forma de comportarnos y esta colonialidad impuesta a nivel global nos ha llevado a nuestra propia destrucción. No estamos dando recetas, entonces no tenemos camino fijo en la conformación de estos epistemes. Cada vez que se devele lo soterrado, esto pone y tambalea realmente a todo lo construido hasta ahora y debemos de tomar conciencia de ello. Apreciar que no basta decir que somos seres complejos y transdisciplinares en el investigar, si no estamos conformados en decolonialidad planetaria, en estas excelencias que nos vayan a llevar como el transmétodo de investigación acción participativa compleja, donde el indagador se vuelve el propio doliente de la investigación, con la etnografía crítica, donde el etnógrafo es autoetnógrafo, comprometido, doliente del estudio de las comunidades de la liberación y establece relaciones que convergen en una mirada crítica del objeto de estudio y sus actores. En las conclusiones de apertura, el tema que promovemos en general es un apostolado. En las líneas de investigación, el ser humano decolonial planetario debe tener sentido crítico de pertinencia a las comunidades
y esa pertinencia y esa pertenencia a las comunidades, sabiéndose ciudadanos del mundo, ciudadanos planetarios, que indica un sentido solidario del amor en la búsqueda del buen vivir de todos. Por ello, en esta lluvia de ideas, que como toda lluvia infinita, no contable, que nos va bendiciendo y que nos va develando que hay otra forma de conocer, hacer, vivir, soñar, con la decolonialidad planetaria y la complejidad, debemos de ir a tras epistemologías donde nos develen esta ruptura para desligarnos en una solidaridad que nos lleve en un sentipensar, a pensar en la tierra patria, en buscando en una hermenéutica diatópica y ecosófica, herencia de Raymond Panikkar, construcciones inclusivas donde los transmétodos, la transfilosofía y los rizomas comiencen a construir un conocimiento no acabado, no impositivo, humano, defensor de la vida. Y en todo ello, en las referencias, pues, me he ido a muchos autores de coloniales planetarios, a tantos otros herederos del proyecto decolonial del planeta. Y tantas obras morinianas en la cual la noción del sujeto y el hacer en el sur nos renueva cada día la esperanza de un mundo más humano. Y como lo dice Morán claramente, que vivirá en estos tiempos, ¿no?, paralelos para el amor por la humanidad. Y allí tenemos muchas obras de Raymond Panikkar y estudiosos actuales de la ecosofía como Rigoberto Pupo. Y desde luego muchas de mis obras que ustedes pueden conseguir en internet, en las revistas. Y por supuesto, un gran occidental ciudadano planetario que ha aportado mucho a romper y a incitar a religarnos a otras esencias planetarias como Boaventura. Y desde luego a sus preguntas, estoy acá para sus preguntas y para lo que puedan aportar al respecto, y decirles siempre que a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y serás siempre mi mayor ejemplo de perseverancia. Muchas gracias y espero de todos ustedes sus inquietudes, sus aportes.